Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Vamos a orar. El título que he puesto es Andando en el Espíritu, Romanos 8, 1 al 8. Que estaba pensando ir hasta el 11 y dije demasiado contenido aquí del apóstol Pablo. Padre amado, tú mereces nuestra adoración. Tú mereces nuestra obediencia. Tú mereces que prestemos atención a tu palabra. Gracias te damos por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder comprender tus planes para nosotros y específicamente cómo podemos superar las tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa por la obra del Espíritu Santo en nosotros y la obra de Jesucristo en la cruz cuando murió y nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Abre nuestro entendimiento en esta mañana para que veamos realmente tu plan para nosotros, para nuestra libertad del dominio del pecado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue. El apóstol Pablo mostró en Romanos 7 que el creyente en Cristo no puede vivir en obediencia a Dios en sus propias fuerzas. Al intentar hacerlo resulta en terrible derrota. No vamos a poder obedecer. Volvemos a Romanos 7:5, donde Pablo dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Está hablando de la vida en la carne, de vivir en la carne. Pero también en el versículo 6 de Romanos 7, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen nuevo del Espíritu. El capítulo 8 que vamos a iniciar en esta mañana enfatiza el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. La solución es la solución para no seguir en derrota. Cuando hablo de derrota, estoy diciendo, sabemos de ciertos pecados,
nuestras tendencias, sí, la inclinación que tenemos. Pero resulta que fácilmente seguimos con los mismos hábitos y no logramos superar. Y nos preguntamos, ¿por qué? Dimos ciertas soluciones en el capítulo 6 de Romanos, las dos secciones, 1 al 14 y 15 al 23. Pero aquí llegamos a completar con el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se menciona entre los versículos 1 y 17 de este capítulo 15 veces. No hay ninguna duda que está enfatizando la obra del Espíritu Santo en los que han puesto su fe en Jesucristo, los que han nacido de nuevo. Vamos a prestar atención a lo que dice el apóstol. Vamos a leer Romanos 8, versículos 1 al 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los cristianos pueden y deben andar en el Espíritu. Algo muy sencillo para comprender. Podemos y debemos andar en el Espíritu si somos seguidores de Jesucristo, si hemos nacido de nuevo. Ya no hay condenación. Ahora, pues, lo que dice en la Reina Valera, por consiguiente, en la Biblia de las Américas, es una conclusión de lo anterior. Todo lo anterior que ha descrito Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Estaba intentando y no pudo. En el versículo 24 del capítulo 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Desesperado porque no lograba vencer pecado en su vida. Y el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La solución está en la persona de Jesucristo y vinculado obviamente con el Espíritu Santo. No es una referencia aquí a la condenación de la pena del pecado. El capítulo 3 trata de justificación. La justificación trata con la condenación. No seremos condenados. Eso ya pasó. Jesucristo tomó el juicio por nuestros pecados. Esta sección, capítulo 6 al 8, está hablando de la santificación. ¿Cómo vamos a progresar en nuestra vida en crecer en santidad a la imagen del Señor Jesucristo? La palabra condenación en el griego katakrima, no es importante aprenderla, la palabra, se refiere a la falta de victoria visible, lo que Pablo experimentó en Romanos 7. Seguía pecando cuando no quería.
Los creyentes están libres del dominio del pecado sobre sus vidas. Eso es gran noticia. No estamos obligados cuando entendemos y andamos en el Espíritu. Podemos vencer esas tendencias en nosotros. Es para los que están en Cristo Jesús y andan conforme al Espíritu y no a la carne. Cuando actuamos sin prestar suficiente atención a Dios y su palabra, lo más probable es que estamos actuando en lo que yo puedo llamar piloto automático. Piloto automático es la carne, la naturaleza pecaminosa, lo que siempre ha sido nuestro patrón. Tenemos que hacer un esfuerzo, pero en dependencia del Espíritu Santo, para cambiar esto. Lo más natural para nosotros es pecar, sea enojo, sea mentira. Cuando alguien nos pregunta algo, en vez de asumir responsabilidad, decidimos cambiar la respuesta. La lista de pecados es largo, no vamos a seguir ahora mismo mencionando todos. Más adelante mencionamos algunos más. Tenemos responsabilidad y la provisión de Dios en Cristo Jesús del Espíritu Santo. Debemos andar. Andar habla de cómo vivimos, cómo nos comportamos, la vida diaria. No está hablando únicamente el domingo en la mañana de ser santos, de siempre ser muy corteses a todo el mundo, de siempre usar palabras sin ninguna aspereza, porque no queremos hacerlo. Son nuestros hermanos en Cristo. Pero fácilmente podemos llegar a la casa posteriormente. Algunos de nosotros podemos usar palabras ásperas en vez de palabras apropiadas. Impaciencia, irritación, enojo que surge fácilmente. Hay dos posibilidades. Podemos andar en la carne, o sea, vivir como personas no creyentes. Aunque seamos creyentes, no estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo. O andar en el Espíritu y no ser dominado por el pecado. Son dos posibilidades, son muy sencillas. La ley o el principio del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Se refiere a la influencia de la naturaleza pecaminosa en nosotros. No tenemos que ser dominados por esa naturaleza pecaminosa. Eso era el mensaje de Romanos 6. No tenemos que ser dominados. Hay posibilidad de victoria. Pero debemos prestar atención a lo que Pablo está diciendo aquí, además de Romanos 6. Dice aquí, era imposible para la ley de Moisés librarnos del dominio del pecado. La ley nos muestra el pecado, no tiene la capacidad de santificarnos, de obrar en el corazón. No tenía el poder de hacerlo. Su debilidad era realmente debido a la carne. La ley en sí es perfecta y justa, como mencionamos la semana pasada. La debilidad es nuestra carne, nuestra tendencia de vivir independiente de Dios, de vivir en nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría. Dios hizo, en el versículo 3, lo que la ley no pudo. Así que, ¿cómo lo hizo? Al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Semejanza. No recibió la naturaleza pecaminosa como herencia, puesto que María concibió por obra del Espíritu Santo y no por un padre humano.
y a causa del pecado, o preferiblemente como ofrenda por el pecado. Es la frase que utiliza en la Septuaginta para ofrenda del pecado, es la misma palabra en el griego. Condenó al pecado en la carne, o sea, en la muerte de Jesucristo en la cruz. Fascinante. El pecado fue juzgado en ese momento. El juicio del Padre cayó sobre nuestros pecados en la persona de Jesucristo, nuestro sustituto. Así que Dios quebrantó el poder del pecado, la naturaleza pecaminosa, para no seguir dominándonos. Ya no estamos obligados a dominar, a pecar por el dominio que tiene sobre nosotros. Lo que Romanos 6, 15 al 23 habla de esclavitud al pecado o esclavitud o servicio a Dios. ¿Para qué propósito la justicia de la ley o el requisito de la ley en la vida de las Américas se cumpliese en nosotros? Para poder caminar en santidad. Se cumplen estos requisitos justos de la ley por medio del sacrificio de Jesucristo como nuestro sustituto. Satisfizo la ley por su muerte por el pecado. Y adicionalmente se cumple en nosotros. Dios lo cumple en nosotros. Recibimos los resultados de la obra de Jesucristo en la vida, en el Espíritu, para vivir en justicia, obedeciendo a Dios. Dios va obrando en nosotros. Si no andamos conforme a la carne, dirigido por la naturaleza pecaminosa y el sistema de valores del mundo. Es lo más fácil, es lo automático. Llegamos a Cristo con esas tendencias, nacemos de nuevo cuando nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Jesucristo, pero si no prestamos suficiente atención a la palabra, podemos seguir viviendo como nuestra vida antes de conocer a Cristo. Lo que Pablo dice en Efesios 4, 23, debemos despojarnos del viejo hombre. Las características antes de conocer a Cristo. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos de nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Una responsabilidad de dejar reemplazar con características contrarias a los pecados que hemos estado viviendo. En vez de andar conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu, guiado por la nueva disposición en nosotros por la regeneración, nuevo corazón y la presencia del Espíritu en nosotros. El nuevo nacimiento da esos dos beneficios. Un nuevo corazón, una nueva disposición, un nuevo deseo de andar con Dios. Pero la presencia del Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Y queremos seguir los valores de la palabra. Y nos da la capacidad de hacerlo. La última lección del estudio básico que la gran mayoría han hecho aquí, habla de esto. Pueden repasar las notas. Hay un resumen que quisiera dar de verdades claves en estos versículos 3 y 4. Dios hizo lo que la ley no pudo. Se hizo por el Hijo, por el Señor Jesucristo, la encarnación. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Jesús nunca pecó. Semejanza, pero no heredó el pecado. Y la crucifixión. Condenó al pecado en la carne de Jesucristo al morir en la cruz, cargando con nuestros pecados. Provisión
significativa de Dios. Y la santidad es el propósito de la encarnación y la muerte de Jesucristo. Ser santificados para que la justicia y la ley se cumpliesen en nosotros. Dios quiere que crezcamos, quiere que vivamos una nueva vida, la provisión de Él para poder hacerlo. La santidad consiste en cumplir el requisito justo de la ley, las normas morales de Dios. Es el fruto de la nueva vida en Cristo. Y santidad es la obra del Espíritu Santo. Porque solamente podemos cumplir el requisito de la ley cuando andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Conozco a muchos aquí, porque hemos hablado en muchas ocasiones a través de los años. Y sé algo de las luchas que experimentan. Yo tengo la misma tendencia en mi vida. Yo tengo una naturaleza pecaminosa. Sé de mis propias tendencias pecaminosas. Debemos prestar atención a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nos está dando instrucción. Cuando al final del capítulo 5 de Romanos, los últimos versículos, menciona, la gracia de Dios es más abundante que los pecados. Cuando el pecado abundó, más abundó la gracia de Dios. Su gracia son sus provisiones. Romanos 6, nuestra unión con el Señor Jesucristo, nuestra identificación con Él, es una de las provisiones. Ahora mismo estamos enfatizando la presencia del Espíritu Santo en nosotros para guiarnos a romper los patrones que hemos llevado. Los versículos 5 al 8, el Espíritu vence la carne. Voy a repetir los versículos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo funciona este cambio de andar en la carne al andar en el Espíritu? Los que son de la carne van a pensar en las cosas de la carne. Y un gran abanico de posibilidades allí. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Vamos a hablar más de esto. Muestra la diferencia entre creyentes y no creyentes. Pero un creyente puede vivir como si fuera una persona sin Cristo, porque no está aprovechando las provisiones de Dios específicamente. El versículo 5, vamos a poner, hay una palabra en el griego que no tienen que aprender tampoco. Utilicen 5 y 6 una forma proneo o pronema. El punto es, los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La Biblia de las Américas habla de la mente puesta en las cosas de la carne, la mente puesta en las cosas del Espíritu. Pero esta palabra es mucho más significativa. Para producir comportamientos piadosos, según la voluntad de Dios, involucra no solamente la mente, el intelecto, incluye las emociones e incluye la voluntad de la persona. Por medio de un análisis cuidadoso. ¿Análisis de qué? De la realidad de lo que Dios ha dicho en su palabra. La realidad
de qué nos trajo Jesucristo. Para llegar a un cambio de actitud y comportamiento genuino y persistente que busca las cosas de Dios. Implica esforzarse para lograr lo que se desea, pero no en nuestras fuerzas. Hay que enfatizar que no solo involucra el intelecto, sino la voluntad de la persona. La voluntad es la parte que decide. Debemos decidir. Implica interés en lograr algo y la decisión de hacer lo posible para lograrlo. Tenemos que tomar decisiones, pero decisiones con base en la verdad de la palabra. En este caso, el cómo uno piensa está relacionado íntimamente con la manera como vive, o en Cristo, en el Espíritu y por fe, o en la carne, en pecado y en muerte espiritual. La manera de pensar de la persona y el esfuerzo que hace están relacionados con la dirección de su vida. Tomamos unos ejemplos. ¿Cuáles son los propósitos de la vida de la persona? Cada uno puede contestar si piensa un poquito. ¿Qué reflejan de lo importante para la persona? Lo más importante es ganar más dinero y por eso se dedica su tiempo exclusivamente a este tema. Es el deporte para disfrutar de la vida, pero no de la vida de Cristo. Lo más importante es la condición física o la belleza en vez de una vida entregada a Cristo y sus propósitos. ¿Dónde damos el énfasis? ¿Es necesario trabajar? Claro que sí. No hay ningún problema, no es pecado participar en deporte. Puede ser sano. No hay problema en hacer ejercicio físico. Es provechoso. Pero cuando damos más énfasis en estas cosas y no en vivir para Dios, es la situación. El cristiano necesita ponerse en una posición de ser cambiado por el Espíritu por medio de oración frecuente, meditación y estudio de la palabra en forma constante y participación en los grupos familiares y las celebraciones como parte normal de la vida en ministerio. Estas actividades no transforman automáticamente a los creyentes, pero les ponen en una posición de ser transformados por el Espíritu. Pero toca tomar decisiones, ejercer la voluntad, involucrar nuestras emociones, hacerlo prioritario. Si queremos crecer, si queremos vencer las tendencias pecaminosas en nosotros, toca dar tiempo a este enfoque. El ocuparse de la carne o tener la mente puesta en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 6. La muerte se refiere aquí a una experiencia de muerte. Es vivir dominado por el pecado. No que está sin vida enteramente, pero está viviendo independiente realmente de disfrutar de la vida de Dios. Y la vida es la experiencia disponible a todos los creyentes que procuran buscar las cosas del Espíritu en forma genuina y experimentan la paz de Dios en el proceso. No vamos a ser perfectos en esta vida terrenal, pero Dios espera crecimiento. Dios espera realmente transformación en nuestra vida y nos ha dado provisiones para esto. Aquí es importante lo que está mencionando. El versículo 7 explica el motivo por el cual la mente puesta en la carne tiene a la muerte como su fruto. Cuando estamos hablando de la mente puesta, eso es la palabra que incluye emociones y voluntad, phroneo.
Está hablando de adicciones, de televisión, de drogas, de deportes, de pornografía. La lista puede ser larga. ¿Qué dice? Es enemistad contra Dios. El creyente que ha aprovechado gratuitamente por la gracia de Dios la nueva vida en Cristo, pero decide vivir a su manera, a no romper los patrones quizás que llevaba, es enemistad contra Dios. Estoy seguro si pregunto, y no voy a hacerlo, a cada persona que está presente en esta mañana, si quiere tener enemistad contra Dios, van a decir, nada, en ninguna manera, para usar la expresión del apóstol Pablo. Pero cuando no prestamos atención a las provisiones de Dios, puede ser resultado. No se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. No somos capaces en nuestras fuerzas. La mente puesta, los designios de la carne, no es la voluntad de Dios. Es imposible vivir para Dios en las fuerzas de la carne. Nuestras propias fuerzas. Algunos pueden decir la vida cristiana es difícil. No podemos ir más allá. La vida cristiana es imposible en nuestras fuerzas. La vida cristiana solamente es posible en el poder de Dios. La transformación que Dios va obrando en nosotros. Seguir los designios de la carne produce actitudes, valores, deseos, propósitos de la carne alineados con el mundo. Es hostil a las cosas de Dios. No pueden agradar a Dios. ¿Cómo hacemos cuando encontramos que hemos actuado en la carne? Hemos usado la mentira para no asumir responsabilidad de una cosa. Tomando algo muy sencillo. Me acuerdo de un vehículo de la universidad, un vehículo antiguo que me tocaba manejar para cierta ocasión. Botaba los cambios. Uno está ahí en segunda y de pronto está neutro. ¿Qué se hacía? Oprimir el clutch, meterle en el cambio de nuevo. Pero es la experiencia. Podemos estar intentando vivir para Dios y encontramos, hablé palabras de enojo. Yo no quería hablar eso, pero lo hice. Obviamente toca confesar eso delante de Dios, delante de la persona o personas, pero también meterlo en la carne, tomar decisión, voy a andar en el Espíritu, voy a prestar atención a lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pienso también de un hombre en Guadalajara. Me llamó por teléfono, quería visitarme, me contó su historia. Y yo comencé a presentarle el Evangelio de Jesucristo. Supe después, en ese mismo tiempo de hablar, llegó no porque tenía interés en su vida espiritual, sino necesitaba resolver algo y pensaba, si yo podría orar por él, solucionaba todo en forma fácil. Le dije, no funcionaba así. Necesitaba a Jesucristo en su vida. Logramos estudiar, logramos ser discipulados, pero al fin y al cabo siguió su camino. Lamentablemente. Toca tomar decisiones. Él no estaba dispuesto a tomar decisiones. Ninguna.
Pensemos en aplicaciones. Yo encuentro aquí una declaración de verdad del apóstol. Voy a sintetizar. El creyente solo puede cumplir el requisito justo de la ley cuando anda en el Espíritu. Andando en la carne, tanto esfuerzo humano es la carne, como actuar en forma independiente de la voluntad de Dios. Las dos cosas. El creyente no puede cumplir el requisito justo de la ley. No tenemos la capacidad de hacerlo. Una situación contemporánea. Pensemos. Noto, para muchos puede haber poco esfuerzo en la vida cristiana. Es algo común entre creyentes. Hacer lo mínimo posible parece común entre muchos. Quizás la idea para muchos es solo vivir moralmente, viviendo de acuerdo con algunas reglas. Hablamos de esto cuando hablamos del legalismo. Por ejemplo, no robar, no matar, no dar falso testimonio. Y uno dice, bueno, yo no hago eso, no he matado a nadie, soy bueno. Sin pensar lo que Jesucristo decía del enojo, que está en la misma categoría. Y me atrevo a pensar que todos nosotros nos hemos enojado en más de una ocasión en la vida hasta ahora. Si cumplen con estas cosas, piensen que están bien. Sin embargo, no hay progreso hacia la madurez espiritual en sus vidas. Dios pide mucho más. Habla de amarle con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas y toda nuestra alma. Vivir solo tomando en cuenta algunas reglas no es lo mismo que andar en el Espíritu. No es lo mismo. ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Cuáles cosas pueden ayudar a la decisión de andar en el Espíritu? Lo que voy a mencionar no garantiza que uno puede andar en el Espíritu solamente buscando las cosas aquí, pero estas cosas pueden ser ayudas significativas en el proceso. No hay nada nuevo. Meditación y estudio de la palabra de Dios. Pensar que una persona puede andar en el Espíritu sin pasar tiempo significativo en la palabra es absurdo. No va a suceder. La persona no está creciendo en conocer a Dios, entender su voluntad expresado para todos los hijos de Dios, comprender la naturaleza de su gracia y sus provisiones para la victoria sobre el pecado y el crecimiento espiritual. Si no conocemos lo que Dios ha dicho, ¿cómo es que vamos a servirle? ¿Cómo es que vamos a caminar en obediencia? Bajo esta situación hay un desconocimiento de la palabra, si no estamos en la palabra, y no facilita la posibilidad de andar en el Espíritu. La persona no va funcionando en sus propias fuerzas, su propia sabiduría de lo que es bueno y lo que no es bueno. La práctica regular de oración se refiere a algo más que 1 minuto de oración pidiendo bendición por la familia. Eso no es malo, pero va mucho más allá de esto. Implica oración que está de acuerdo con la voluntad expresada de Dios en su palabra. No podemos saber la voluntad de Dios y detectar principios de su palabra sin leer y estudiarla. Imposible. Implica identificar tentaciones y hábitos de vivir en la carne que tenemos y usar la palabra para entender la perspectiva de Dios sobre los temas. Y orando con entendimiento, usando porciones de la palabra para reforzar la oración. Si no tomamos en cuenta las provisiones de Dios para vencer el pecado, no vamos a poder ser concretos en oración ni capaz de manifestar dependencia del Espíritu si no sabemos lo que dice la palabra. Participar en los encuentros de grupo familiar y las celebraciones son oportunidades de aprender de la palabra y ver cómo ponerla en práctica en nuestras vidas.
oportunidad de ser estimulados por testimonios de otros. Cuando escuchamos cómo otra persona vio la respuesta de Dios a la oración, quizás la oración de otros en el grupo, estimula. Puedo orar y Dios me va a escuchar. Cuando vemos que alguien logró superar cierta tendencia en su vida, estimula a los demás de nosotros. Nosotros podemos experimentar lo mismo en nuestras vidas. Solamente estar presente no garantiza crecimiento espiritual. Tenemos que estar seguros de interiorizar las verdades de la palabra o podemos perderlas. Ausencias frecuentes de las dos actividades va a afectar el ritmo de crecimiento y puede afectar la capacidad de andar en el Espíritu. Cuando no estamos conscientes de andar en el Espíritu, lo más probable es que andamos en la carne, porque es lo más natural. Es el piloto automático. La falta de aprovechar oportunidades para ministrar a otros puede ser indicio de no entender bien la palabra para no usarla a ministrar a otras personas. Un punto más aquí, pensar o planear nuestras decisiones. Andar en el Espíritu requiere un análisis de muchas cosas. Análisis hecho cuidadosamente a la luz de la palabra de Dios. Implica esforzarnos para lograr vivir como agrada a Dios. Pero no solo incluye ejercicio intelectual, sino el ejercicio de nuestra voluntad, nuestras emociones, la parte que toma decisiones, la voluntad. Cuando nos enfrentamos con situaciones de muchas clases, asuntos de los hijos, de tipo económico, cosas de estudios más avanzados, de trabajo, de actividades sociales y cosas por el estilo, es parte de la vida. ¿Cómo tomamos decisiones al respecto? ¿Cómo nos limitamos? ¿Cómo guardamos tiempo para las cosas espirituales? Necesitamos analizar qué dice la Escritura en cuanto a principios y mandatos. ¿Cómo aplicamos esos principios en cada situación? ¿En qué manera podemos dar gloria a Dios y actuar en fe con base en verdades acerca de Dios y promesas aplicables en nuestra situación? Prestar atención, pensar bien. Una pregunta más. ¿Cómo sabemos si estamos andando en la carne o en el Espíritu? Una manera es observar nuestra actitud y conducta, si cabe dentro de lo que son las obras de la carne de Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Y la palabra para fornicación aquí en el griego es porneia. Es la palabra más amplia de inmoralidad sexual. Incluye de todo. Todo en ese campo. No es limitado a solamente tener una relación sexual antes del matrimonio. Eso está hablando de algo muchísimo más amplio. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La lista no es suficientemente larga. Pablo dice, ya captan la idea. Uno no puede decir, mi tendencia no está allí. Entonces estoy bien. No, cosas semejantes. Acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Están demostrando que no están en Cristo al ser dominados. Pero la contraparte, andar en el Espíritu se muestra por el fruto del Espíritu. El fruto, no es plural. No está dando una lista aquí de varios frutos. El fruto incluye todo esto en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto es el conjunto. El fruto es por obra del Espíritu Santo en nosotros. El fruto no puede ser por la carne. La carne no produce esa clase de fruto. No puede. ¿Qué hacemos con este pasaje en Romanos 8? Leerlo, meditarlo, orarlo, comprenderlo. Si necesita volver a escuchar otra vez la enseñanza, lo que sea necesario. Dios está presentándonos por el Espíritu Santo la manera de avanzar, la manera de vencer las tendencias pecaminosas que hay en cada uno de nosotros. Prestemos atención. Oremos. Padre, es difícil encontrar palabras que expresan adecuadamente nuestro agradecimiento a ti por el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Es por tu gracia que no merecemos. Pero junto con esta gracia, tú nos has dado provisiones en Romanos 6, en Romanos 8, para poder vencer estas tendencias pecaminosas en nosotros. Para no seguir dominados por la naturaleza pecaminosa, la carne. Gracias, Padre, por lo que tú vas a hacer en nosotros. Tú deseas que venzamos estas tendencias que hay en nosotros, esas prácticas que pueden existir, esas adicciones en algunos casos, los hábitos. Abre nuestro entendimiento. Háblanos por tu palabra. Que tu Espíritu nos esté indicando, nos esté señalando exactamente lo que cada uno de nosotros necesitamos. Queremos glorificar tu nombre por nuestra manera de vivir. Y sabemos que esto es andar en el Espíritu. Gracias, Padre, por la obra que tú vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,